Me parece que son 3 temas. Hemos empezado la segunda unidad con glándulas, histología de las glándulas, histología de las mucosas, histología del esmalte. Si bien creo que son temas por cada semana, y hoy día vamos a ver la histología de la dentina y la pulpa. Histología del complejo dentina pulpar. ¿Está bien? Vamos a hablar hoy día acerca de la dentina, aunque ambos tejidos deben de ser considerados, son considerados una sola unidad, pero hoy día lo vamos a separar por cuestiones didácticas, ¿no? Vamos a hablar de la dentina. Entonces, nosotros ya conocemos, ya han visto el tema del esmalte, ¿no? Tejido que se comida tejido, porque ya saben que no es tejido porque no tiene qué cosa, hacemos no tiene esmalte. No tiene vasos, no tiene nervios, es un tejido amorfo, se puede decir. Pero por eso se dice, entre comillas, como tejido, pero no es como la dentina, como la pulpa. Ya perdimos el paso. Los pasos no se recuperan, pasos que no dan tienen ser. Entonces, en este caso, la dentina sí, es un tejido. Es un tejido como tal, porque es un tejido que tiene una conexión con un tejido más sensible como es la pulpa dental y se relacionan íntimamente. Una no puede vivir sin la otra, y viceversa. Vamos a empezar entonces, no tiene puntero, bueno, vamos a decir por qué la dentina, miren, si se dan cuenta, constituye el eje principal del diente. Vamos a ver dentina a nivel de corona, dentina a nivel de raíz, dentina radicular, dentina coronal. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? El límite, digamos, superior de la dentina coronal, ¿cuál será? Acá. Ahí se ve. Mirando nada más, me cuento cuál es el límite superior. ¿Quién limita la dentina hacia arriba? Ahí se ve. El esmalte. Nada más. ¿Quién limita a la dentina hacia adentro? La pulpa. Así es. ¿No? ¿Quién limita, Mendoza, la dentina hacia la raíz, hacia afuera? El segmental. Esos son los límites, que ya ustedes tienen que saber. Mirando el dibujo ya se dan cuenta, esos son los límites de la dentina. ¿No? Hacia afuera, hacia arriba, afuera, el esmalte a nivel coronal. Hacia la raíz, externamente se encuentra el cemento, e internamente la pulpa dental. ¿Se dan cuenta? La dentina, al ser un tejido duro, pero no tan duro como el esmalte, debido a su qué? A su composición inorgánica muy bien, ¿no? Es menos duro que el esmalte, sin embargo, sigue siendo tejido duro. Menos duro, pero sigue siendo tejido duro. Protegiendo, rodeando aquí a la pulpa, que es un tejido, la pulpa es un tejido duro blando. Blando, ahí está. Por lo tanto, la dentina con la pulpa constituyen una unidad muy importante, bajo 3 aspectos. El primero, muy importantísimo, embrionario. ¿Por qué se dice que la dentina y la pulpa tienen una relación íntima desde el punto de vista embrionario? ¿Qué piensas? Muy bien, ¿sí sabes? De la papila, su origen embrionario es papila dental ectomesénquima. Por eso, miren, son una unidad. Funcionalmente, la dentina y la pulpa también son considerados como una unidad. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? A ver, Andrea, ¿por qué crees que la dentina y la pulpa funcionalmente también son una unidad? Ahí nada más, mirando te puedes dar cuenta. Funcionalmente, la dentina y la pulpa son una unidad. ¿Alguien tiene una idea? Funcional, o sea, fisiológicamente, ¿por qué creen que sea una unidad la dentina y la pulpa? Soportan al esmalte. La dentina será, pero la pulpa. Yo estoy hablando por qué la dentina y la pulpa son una unidad. Aunque acá no hay pulpa, no es una cavidad que está sin pulpa. Funcionalmente son una unidad, ¿por qué? Porque la pulpa, ¿qué cosa tiene? ¿Qué células tiene? Odonto. ¿Y qué hace el odontoblasto?
forma dentina, ¿no es cierto? Entonces, funcionalmente la pulpa formará la dentina. Y funcionalmente la dentina, ¿qué va a hacer? Ya les dije hace un momento. ¿Cuál es la función de la dentina? Si es tejido duro y es blando, su función es proteger a la pulpa que es tejido blando. Miren, embrionaria y funcionalmente estoy explicando por qué se les considera una unidad fundamental. No puede estar separada. Y por último, estructuralmente. Estructuralmente o histológicamente hablando, también son una unidad. ¿Por qué? Porque la dentina, no sé si ven unas líneas, vamos a conocer hoy día que esa es su estructura histológica principal, son los túbulos. Porque la dentina, dentro de los túbulos, hay una parte que le pertenecería a la pulpa. ¿Quién sabe? Que viene de la pulpa. En la pulpa dijimos que hay algo que forma dentina. Hay unas células que forman dentina, ya saben qué células son. Y en los túbulos hay algo de esa célula. Y ya lo vieron en el dinogénesis. ¿Cómo se llama eso? Por ahí escuché procesos. Proceso de Tomes de la meloblasta. Proceso odontoblasto o fibrilla de Tomes. ¿Se acuerdan? La fibrilla de Tomes es la prolongación citoplasmática del odontoblasto, pero no está en la pulpa, está en la dentina, dentro de los túbulos dentinarios. Por eso la dentina y la pulpa estructuralmente son una unidad muy importante. ¿Ya? La dentina tiene algo de la pulpa, o sea, están compartiendo al odontoblasto, la prolongación de la dentina y el cuerpo del odontoblasto en la pulpa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Listo, miren. La dentina, ya dijimos que soporta al esmalte, esa es su función mecánica. Miren, si no hubiera la dentina, que es un tejido ectomesentimal, debajo del esmalte, ¿saben qué pasaría con el esmalte? Se fracturaría. ¿Por qué? Porque el esmalte, al ser tan calcificado, miren, tiene casi 96% de minerales, constituido por cristales de osteopatita, ya lo conocen. Pero ¿qué pasaría con la masticación diaria? Todos los días comemos cosas blandas, semiblandas, duras. El esmalte es como un cristal. Porque miren, solamente con la masticación se produce trauma. Pero miren, la naturaleza es tan sabia que debajo del esmalte tiene que estar la dentina para soportar los impactos masticatorios a nivel del esmalte y el esmalte no se fracture. Lo interesante es saber por qué sucede eso. Y esa es la aplicación clínica del conocimiento de la función mecánica de la dentina soportada al esmalte. ¿Y a qué se debe eso? Es que vamos a ver que la dentina, dentro de sus propiedades físicas, tenemos que tiene, o mejor dicho, dentro de su composición química vamos a ver que tiene componentes orgánicos, ¿sí o no? Y agua. El componente orgánico y agua de la dentina será igual, mayor o menor que el componente orgánico y agua del esmalte. ¿Qué opinan? Mayor, ahí está, mayor. En el esmalte maduro, más hay minerales y agua un 1%, y orgánico también bien poquísimo. En cambio, en la dentina vamos a ver que su composición orgánica es mayor. Eso le va a brindar una propiedad física llamada elasticidad. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la propiedad de la dentina que le permite amortiguar los impactos masticatorios en el esmalte? ¿Cuál será? Elasticidad. La otra pregunta podría ser, ¿a qué se debe la elasticidad de la dentina? A su contenido orgánico y agua. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la aplicación clínica de esto? Clínicamente, el esmalte ¿se va a fracturar o no? ¿Cuál es la aplicación del conocimiento del componente orgánico y agua, o sea, de la propiedad de la elasticidad? Clínicamente, el esmalte no se va a fracturar. Salvo que alguien se caiga pues de cara y se dé un golpe demasiado fuerte, como de bruces, y ahí se fractura el esmalte, no se puede hacer nada.
Entonces, miren la importancia que tiene la dentina subyacente al esmalte. Miren, la dentina dijimos que tiene en su estructura principal los túbulos dentinales. Son como unos cilindros. Los túbulos dentinales no están vacíos, tienen un contenido. Y a través de ese contenido se van a transmitir los impulsos. Por ejemplo, una lesión cariosa a nivel del esmalte que ya llegó al límite mero-dentinario y quizás ya pasó el límite mero-dentinario y ya está en la dentina superficial. Como en la dentina hay túbulos, esa injuria pasa por los túbulos. Y como el túbulo tiene contenido, vamos a ver que tiene agua. Licor dentinal se llama. Acuérdense del licor que toman los fines de semana. Licor dentinal. Hay en los túbulos. Está la fibrilidad de todo, que ya dijimos, ¿sí o no? Vamos a encontrar también terminaciones nerviosas. Entonces la dentina dice bien clarito ahí. Por esa condición, por esos túbulos, por ese contenido, fácilmente se transmiten los impulsos. Los impulsos nerviosos, pueden ser impulsos térmicos, como por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El calor friccional. El calor friccional, por ejemplo, cuando trabajamos, hacemos una cavidad operatoria dental sin refrigeración, producimos calor. Pueden ser estímulos mecánicos, químicos, por ejemplo, los materiales que utilizamos. Como se pueden dar cuenta, estos túbulos le va a dar una comunicación directa a la dentina con la pulpa. Por ende, cualquier injuria física, química o patológica pasan por los tubos hacia la pulpa. Está bien, hay una comunicación directa. Podríamos afirmar entonces, chicos, que... ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Podemos afirmar, chicos, que la dentina es permeable o no es permeable, con todo lo que acabo de decir. Eso no es recontra permeable. Si lo comparo con el esmalte es permeable, recontra permeable o no, o escasamente permeable. Escasamente permeable. Sobre todo en niños jóvenes y niños. Por ello la aplicación del flúor es ideal a ese lado. En cambio, la dentina es recontra permeable. Esta propiedad física de la dentina es muy, muy importante. Y se da su permeabilidad a raíz de ¿qué? De la presencia de ¿qué? De sus túbulos dentinales. ¿Hasta ahí estamos? Lo le llamamos a Alice. Estábamos hablando del aspecto general en relación a la dentina. Hemos visto varios puntos, la importancia que tiene sus estructuras histológicas en el tema de la transmisión de ciertos estímulos, ¿no? En cuanto al espesor de la dentina. La dentina, el espesor siempre va a estar en función a la mayor cantidad, por lo menos mayor cantidad de dentina, ¿no? Tiene que ver la edad, por ejemplo, ¿no? Mayor espesor de dentina para en personas de mayor edad. Porque la dentina es un tejido que se va a formar durante toda la vida. Mientras que el diente se da vital, es decir, mientras que el diente tenga pulpa. Si el diente tiene endodoncia, el diente despulpado, obviamente ya cesa la formación de la dentina. Ay, sí, gracias. Para señalar, para acabar.
Entonces, la edad es un punto bien importante en cuanto a la cantidad de dentina. ¿Ya? Dientes jóvenes, menos dentina, a mayor edad, mayor dentina, porque la dentina se forma lentamente durante toda la vida, mientras que el diente sea vital. Otro punto importante también está en relación a la zona. Vamos a ver que hay mayor cantidad de dentina siempre en las partes más altas, los bordes posteriores, bordes incisales, ¿no? En la parte lateral cervical siempre va a haber un poco una diferencia, menor cantidad a nivel cervical, mayor cantidad a nivel cuspidio o incisal. Muy bien, ya esto del origen ya está de más, decirles que las células que forman la dentina son los odontoblastos, ¿no? Ubicados en la parte más periférica de la papila. Su origen ectomesenquimal hace que tanto la dentina y la pulpa también sean ectomesenquimales. Si la dentina forma la matriz de la dentinaria, o sea, la predentina, luego esa predentina se tiene que madurar. Si no madura, alteraciones. Dentogénesis imperfecta, ¿no? Entonces madura y luego recién se va a mineralizar. ¿Quién se encarga de todo eso? El odontoblasto. Por lo tanto, la función del odontoblasto será formar y mantener a la dentina. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades físicas más importantes de la dentina? Tenemos la primera propiedad física que vamos a mencionar es el color. El color de la dentina es un color blanco amarillo, pero va a depender de muchos factores. Recuerden que el color de un diente en realidad es el color de la dentina. Recuerden también que hay una propiedad del esmalte que es la translucidez, a través del cual se va a dejar observar el color de la dentina. Por lo tanto, el color que se refleja clínicamente en la dentina es el del diente, clínicamente es de la dentina. ¿Está bien? Entonces, es un blanco amarillo, pero esto va a depender de otros factores. A mayor mineralización, más oscuro será la dentina, más amarillo. Si el diente está despulpado, también el color va a variar. El color del diente variará, ¿sí o no? Cuando un diente tiene endodoncia, ustedes observen a un amigo o familiar que tiene endodoncia, el diente cambia de color porque ya no tiene esa vascularización y inhalación de la pulpa. La pulpa le da vitalidad a la dentina. Y si ya no hay pulpa, esa dentina se altera, ¿no? Uno de ellos es el cambio de color, se vuelve un color, un blanco grisáceo, algo así, oscurito, grisáceo. La edad también, como les dije, es importante. En dientes pequeños, de niños, la dentina o el color de un diente, o sea, el color de la dentina es un blanco azuladito por su mineralización. Entonces, el color depende pues, de varios factores. Translucidez. La translucidez es una propiedad, digamos, se puede decir, escasa en relación a la del esmalte. Las propiedades físicas tenemos que compararlas con la del esmalte. Por ejemplo, en este caso, el color y el diente depende del color. El color del diente depende del color de la dentina. La translucidez es una propiedad positiva, más positiva para el esmalte que para la dentina. Ya saben por qué el esmalte es translúcido, por su alto contenido. Aquí. ¿Por qué el esmalte es muy translúcido? Por su alto contenido por su alto contenido mineral, el esmalte es bien translúcido. En cambio, la dentina, miren, ahí bien claro les he puesto, es menos translúcida por su contenido mineral, no es igual que la del esmalte. ¿Ya? A eso se debe. Translucidez. Radiopacidad. Ya ustedes saben, ya les han explicado qué cosa es la radiopacidad, ¿no? La capacidad de que pase el rayo, ¿no? Por la estructura que va acá, ¿no? Dura que están viendo, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quiero hablar de radiopacidad de la dentina, también debo de compararla con la del esmalte, por favor. El esmalte es más radiopaco que la dentina. La dentina será menos radiopaco que la dentina. Y también se debe a su contenido mineral. Vemos acá el color de la dentina
La translucidez escasa de la dentina, y hasta acá estamos, la radiopacidad, ¿no? Es la imagen en una radiografía, se puede ver radiopaco o se puede ver radiolúcido. En este caso, el esmalte se ve bastante blanco. Ese es radiopaco, muy radiopaco por su contenido mineral. Si se dan cuenta más abajito, la dentina se ve menos radiopaco, más oscurito. Y más radiolúcido, ¿quién será? ¿Qué quiere decir? La pulpa dental. Se ve más oscurito. Radiolúcido es más oscurito. Radiopaco se ve más claro. Esas son terminologías de la imagen neurológica. La siguiente propiedad es la elasticidad. La elasticidad es una propiedad física de la dentina muy positiva. Ya les expliqué. ¿Y a qué se debe? Ahí lo tienen. Se debe a su contenido orgánico y árido. Y ya saben cuál es la aplicación clínica. Compensar o amortiguar los impactos masticatorios. Propiedad positiva de la dentina, que no es tan positiva en el esmalte. El esmalte no tiene esa capacidad como la dentina. Pero acá esto se debe a su contenido orgánico y agua, ¿ya? Otra propiedad, por eso me he puesto acá una imagen que se estira, ¿no? Esa es la elasticidad. Luego tenemos, ven acá, tiene como puntitos, esta imagen nos hace referencia a la propiedad de permeabilidad. La permeabilidad es muy positiva, es una propiedad física muy positiva en la dentina. ¿Y quién le brinda la permeabilidad? Los túbulos dentinarios. Listo. Entonces ya, y me olvidaba. La dureza. La dureza de la dentina, ¿no? Obviamente también se debe al contenido mineral, ¿no es cierto? Estamos representando ahí la dureza de la dentina, es menor que la del esmalte y también se debe a su contenido mineral. ¿Ya? El esmalte es más duro por su contenido mineral. La dentina es menos duro por su contenido mineral, pero es más duro que el cemento y el hueso alveolar. ¿Está bien? Ya está. La composición química de la dentina. Miren, tiene una composición inorgánica, orgánica y agua. Miren la parte orgánica. Orgánica tiene 18% y agua tiene 12%. Vamos a ir primero a ver la composición orgánica de la dentina, 18%, lo que predomina más en esta composición orgánica que va a formar esa matriz primero, la matriz orgánica o predentina, ¿se acuerdan? El componente principal es la proteína o las fibras colágenas del tipo 1. Están predominantemente en un 90% en la matriz orgánica. ¿Ya? Pero también podemos encontrar fibras colágenas de tipo 3, que son las fibras reticulares, ¿se acuerdan? La tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. En menores cantidades, pero pueden haber en la matriz orgánica de la dentina. También encontramos otras proteínas que también pueden estar presentes en el hueso. Miren, en el hueso alveolar, en cualquier hueso podemos encontrar estas proteínas que también están en la dentina. Tenemos la osteolectina, la osteopontina y la proteína GLA. Son proteínas que podemos encontrar en el hueso, pero también lo vemos en la matriz orgánica de la dentina. Pero hay 3 proteínas que son específicas de la dentina que no la tiene ningún otro tejido duro. Y son las proteínas, la proteína DPP, DMP1 y DSP. En sus siglas, que significa la DPP, que es la proteína fosfopolina dentina, es propia, exclusiva de la matriz orgánica de la dentina. ¿Ya? Tenemos la DMP1, que es la proteína de la matriz dentinaria 1. Y tenemos la DSP, que es la cianoproteína dentinaria. Entonces, estas son exclusivas de la matriz. En cambio, las anteriores que mencionamos pueden también tener más fibras. Además de eso, en la matriz orgánica vamos a encontrar proteoglicano, ¿no? Que es el componente extracelular. En
En razón al punto de agua, el 2%, si ustedes suman 12 más 18, ¿cuánto sería? Más o menos 30%. Y lo que queda sería el componente inorgánico. El componente inorgánico tiene los mismos elementos químicos que en el esmalte. La diferencia con el esmalte está en que estos cristales, en la dentina, ¿no? Cuando se mineraliza la matriz, son más pequeños, son menos empaquetados. Ya, en cambio, en el esmalte son grandes y bien empaquetados. Esa es la diferencia. Obviamente, en cantidad también, aquí hay solamente 70, y en el esmalte pues llega casi al 100%, 96% de minerales en el esmalte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hablar ahora de la histología de la dentina. ¿Cuál es la estructura histológica fundamental? Así como en el esmalte, la estructura histológica fundamental básica es... ¿Cuál es la estructura fundamental básica? ¿Cuál es la estructura fundamental básica? Ya han hecho, ¿no? Ameloblasto es una célula. Estructura histológica fundamental básica en el esmalte, ¿cuál es? ¿Cualquiera? Estructura, bueno, no, la parte mineral. Estructura histológica fundamental básica. La hidroxiapatita es un mineral. Estructura histológica fundamental básica en el esmalte. Chicos, ¿qué han hecho esmalte? Son los prismas. Así lo han escuchado, sino que no lo relaciona, hay que relacionar. Así como en el esmalte, la estructura fundamental básica son los prismas, en la dentina la estructura fundamental básica son los túbulos dentinarios. Ya estamos hablando de estructuras histológicas. En este caso, los túbulos dentinarios y el espacio o matriz que está entre túbulo y túbulo se llama matriz intertubular. Serían los dos componentes que forman la parte estructural básica, histológicamente hablando, en la dentina. ¿Ya? Los túbulos, justo iba a dibujar los túbulos. Y el túbulo es este, lo voy a dibujar así. No crean que el túbulo es recto y uniforme. Tiene una forma más ancha y la parte más profunda. Miren, así. Si se dan cuenta, chicos, un ratito. Si yo digo que esta es la dentina, porque ahí están los túbulos, ¿verdad? Y digo que esta es la pulpa, porque acá están los cuerpos de los odontoblastos. Pulpa, ¿está bien? Ahí estamos. ¿Qué, entre comillas, qué tejido es este? Aquí soporta el esmalte. ¿Cómo se llama esta línea? Que está onduladita. Así es. Así es. Límite merodentinal. Los túbulos en la dentina, si se dan cuenta, como que tienen un diámetro más pequeño hacia el esmalte y hacia la pulpa como que el diámetro aumenta. Y es verdad. Y no solamente aumentan los diámetros entre la pulpa, sino también la cantidad de túbulos. No que acá lo estoy dibujando así para que te den cuenta un ratito la cosita. Y van a ver entre túbulo y túbulo que hay espacio. Entonces, cuando yo hablo de matriz, que también puede ser dentina, matriz o dentina es lo mismo, matriz intertubular, me refiero a esto que estoy haciéndolo en X. Ajá. ¿Está bien? Los túbulos y la matriz intertubular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Entonces, ese es el kit de la dentina, ese es lo más importante. Porque de ahí también hay otras estructuras secundarias, así como en el esmalte hay otras estructuras secundarias, que no terminaron de hacerse a ver en práctica. Las estructuras secundarias serían, tenemos acá, las líneas incrementales. Como su nombre lo dice, son líneas incrementales que van a ir en aumento, ¿no?
dentina interglobular y la zona granulosa de Polis. Ahí tienen los tres componentes. Existen otras más. Por eso puesto etcétera. Pero son los más, digamos, característicos y lo que vamos a ver a nivel de láminas. ¿Ya? Entonces hay estructuras primarias y secundarias. El túbulo en su pared vamos a encontrar que se denomina esa pared, no pintan su plumón negro. La pared del túbulo tiene una característica muy importante, que lo voy diciendo desde ahorita, ¿no? La pared del túbulo se caracteriza primero que nada por ser muy mineralizada, o sea, hipermineralizada. Y esa pared del túbulo se llama, apunten, tomen nota, dentina peritubular. La dentina peritubular es hipercalcificada y se encuentra o se halla en las paredes del túbulo dentinal. ¿Ya? En la pared. Miren, tomen nota de eso, es muy importante. Y la matriz o dentina que está por fuera, ¿cómo se llama? Matriz intertubular, ¿no es cierto? También les puedes decir dentina, intertubular, vale. Mientras que la peritubular que está en la pared es hipercalcificada, de tal manera que cuando lo vamos a ver radiográficamente se va a ver esa pared, no importa transversal, se va a ver como un halo blanquito, hipercalcificada. La dentina intertubular o matriz intertubular es hipocalcificada. Anoten eso. ¿Qué cosa quiere decir hipocalcificada? Que tiene poca mineralización. No es que no tenga, tiene calcificación. Toda la dentina es medio duro, sino que esa parte es menos calcificada. Todas las estructuras secundarias que estamos mencionando acá, todas estas, las líneas incrementales que pueden ser Owen o von Embler, la dentina interglobular, conocida como espacio de Cerno, y la zona granulosa de Thomas, entre otros, también son estructuras hipocalcíficas o hipomineralizadas. Muy bien. Los túbulos dentinales. Este dibujo lo hice para que vean que los túbulos tienen pues una orientación. Bueno, mejor voy a dejar para los tipos de dentina. Ahí lo veo, los tipos de dentina que voy a para ahí. Miren, los túbulos dentinales, si se dan cuenta, hacia la parte incisal o cuspidia tienen una orientación casi recta, como pueden ver ahí. Pero si se van a los lados laterales, se va haciendo la forma de una S itálica, con dos curvaturas, una acá y baja para acá, una abajo y otra arriba. Si se dan cuenta, miren, es como una S itálica. Esa es la característica en los lados laterales. Y a nivel radicular, los túbulos tienen una forma horizontal. Los túbulos son cilindros cuyo diámetro mayor va a estar en dirección a la pulpa y diámetro menor hacia el límite amelodentinal. Igualmente en la raíz, hacia el cemento será un diámetro menor y hacia la pulpa, a nivel radicular me refiero, mayor diámetro. Pero siempre los diámetros mayores serán a nivel coronal. Si la imagen o la muestra que están viendo acá a este lado se prepara por desgaste, esta es una lámina preparada por desgaste. ¿Me quieren decir por qué? ¿Alguien puede decir por qué por desgaste? Porque se ve el esmalte, muy bien. Y aquí está el esmalte, les presento el esmalte. La clase pasada, cuando vimos el tema pasado, se veía espacio, cuando vimos líquido, se veía el espacio blanco del esmalte, ¿no? Y se veía un surco aparentemente, entre comillas, grande. ¿Por qué? Porque faltaba graficar el esmalte. Preparado por desgastes, el esmalte se ve claramente, y color este color que ven acá, ¿no? Y todo esto es la dentina.
Si yo preparo, por ejemplo, una muestra de un diente, es con una lija, lo comienzo a lijar hasta obtener una lámina delgada de un diente, que he cortado ya sea longitudinal o transversal. Lo desgasto tanto hasta obtener una lámina de diente bien delgadita y lo pongo en el microscopio. Pregunto, si yo desgasto un diente y en la dentina yo sé que están los túbulos, que son unos cilindros, ¿seguirá siendo túbulo? O sea, ¿seguirá siendo cilindro? ¿O será un canal? Un canal. Por ello, ustedes van a encontrar en los preparados por desgaste en los libros, vamos a llamarle a los túbulos, se van a llamar canalículos dentinales. Aquí están los canalículos dentinales. ¿Está bien? Esos son los canalículos dentinales. Son los túbulos, en realidad son los túbulos, pero como se han preparado por desgaste, se han desgastado y se han convertido en canal. Muy bien, lo que les decía, ¿no? A nivel, pregunto, ya está acá. Primero que nada quiero decirles que los diámetros van a variar hacia la parte superficial de la dentina, ya sea coronal o granular. Miren, el diámetro es 1.7 aprox. Pero hacia la parte pulpar, los túbulos pueden medir hasta 5 micrómetros de diámetro. ¿Ya? ¿Cuánto miden de tamaño, de longitud los túbulos? Miren, el tamaño es de 1.5 a 2 milímetros de longitud. Esto es un dato muy importante. Porque sabiendo esto, nosotros vamos a poder aplicar un tratamiento, por ejemplo, una restauración a nivel de la dentina superficial de una manera, y a nivel de la dentina media de otra manera, y a nivel de la dentina más profunda de una manera más respetuosa. Por eso que estamos estudiando esto. Porque en todo el espesor de la dentina van a ver los túbulos. Y cuando vas viendo la parte más profunda, los diámetros son mayores. Si ustedes hacen una restauración o una caridad por una carie profunda en la dentina, tienen que acordarse que ahí los túbulos son más anchos. Obviamente, eso es microscópico. Ustedes no lo van a ver clínicamente. Pero tienen que recordarse de esto. Y respetar. A mayor profundidad, los túbulos son más anchos y hay mayor cantidad de túbulos. Por lo tanto, hay que proteger a ese fondo sanitario. ¿Para qué? Para que mi pulpa no se vaya a injuriar, no le vaya, como son anchos los túbulos, pasa rápidamente la injuria. Puede ser química, el mismo material dental. Y me inflamaría la pulpa dental. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Esto que ven acá es la dentina superficial, en un corte transversal. Y esto que ven acá abajo es la dentina más profunda, en un corte transversal también. Yo les pregunto, ¿cómo se llama esta dentina o matriz? Intertubular. ¿Dónde hay más dentina intertubular? ¿En la superficial o en la profunda? ¿Dónde tiene más anchito? Ajá, en la profunda menos, porque hay mayor cantidad de túbulos y son más anchos. ¿Cómo se llama el arito blanquito que le rodea a esta parte del túbulo? Dentina perenne. ¿Cómo lo ven? ¿Radiolúcido o radiopaco? Coma. ¿Cómo lo ves? Radiopaco. Miren, el arito blanco es radiopacidad. Quiere decir que la dentina peritular es radiopaco. ¿Por qué? Porque es altamente calcificada, o sea, es hipercalcificada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo vieron? No se olviden. En cambio, la dentina intertubular o matriz intertubular es menos calcificada, por eso te lo veo un poco radiolúcido, miren. ¿Está bien? Entonces, ahí tienen las cantidades. Miren, ¿dónde hay más túbulos? De 15 a 20.000 túbulos por milímetro cuadrado en la dentina superficial. Coronal. Y de 12.000 túbulos dentinales por milímetro cuadrado en la dentina superficial radicular. Si no han entendido eso, esos números les va a confundir. Entonces, uno es coronal y otro es radicular superficialmente. Estamos hablando de la dentina superficial. En la dentina profunda, a nivel coronal, puede haber, miren la cantidad. En la profunda, coronal, dentina coronal, de 45 a 65.000 túbulos por
por milímetro cuadrado. En la dentina profunda, dentina radicular, solo 24.000 por milímetro cuadrado. Como pueden darse cuenta, hay más túbulos, ¿no?, a nivel coronal que radicular. Y los túbulos no están vacíos. Ya saben ustedes que ahí dentro está la prolongación del odontoblasto, llamado fibría de Tomes, proceso odontoblástico. Miren, ese es el proceso odontoblástico, está dentro del túbulo. Y además del proceso odontoblástico, dentro de los túbulos vamos a encontrar el licor dentinal, o líquido tisular si quieren. Licor dentinal o líquido tisular. Además, en los túbulos, ojo, pero no en todo el túbulo, no a lo largo de todo el túbulo, sino en cierta parte nada más, en cierta medida, vamos a encontrar terminaciones nerviosas, amielínicas, en el túbulo dentinal. Imagínense, en el túbulo hay agua, licor dentinal, está la fibría de Tomes y hay terminaciones nerviosas, pero no en todo lo largo, sino hasta cierto nivel. Es por ello que el túbulo, con todo su contenido, ¿no?, son responsables ¿de qué? De la vitalidad de la dentina. Por ahí pasa todo hacia la curva. Y miren, ese contenido, perdón, es muy importante. ¿Por qué? Porque ese contenido se puede alterar ante ciertos factores o injurias o noxas. Se altera ese contenido, se mueve, pasa algo, hay un cambio de presión de ese líquido y se va a producir dolor, el dolor famoso, el dolor dentinal. Entonces, ¿cuál es el contenido del túbulo? Tiene licor dentinal, está la fibría o proceso odontográfico y repito, también puede haber filas nerviosas amielínicas, terminaciones nerviosas. La fibría de Tomes, ya les dije, la prolongación de el odontoblasto. El cuerpo está en la pulpa y la prolongación está en la dentina dentro de los túbulos. ¿Está bien? Miren, la característica de la prolongación odontoblástica a nivel de corona, miren, hacen como ramificaciones colaterales, se puede unir, miren, esta colateral se une con esta. Y así, este es el esmalte, este es el límite melodentinario, miren cómo algunas prolongaciones odontoblásticas pasan el límite melodentinario y en el esmalte se denomina, ¿cómo se llama? Miren, sí, este es el esmalte. La prolongación del odontoblasto ha pasado el límite, han pasado el límite y han llegado al esmalte. ¿Este es el esmalte? ¿Cómo se llama esto? Uso a la mantina. Uso. No llegaron a hacer, ¿no? Lo veremos en práctica hoy día. Chicos, cuando la prolongación del odontoblasto pasa el límite melodentinario, se convierte en una estructura histológica secundaria del esmalte. Y esa estructura se llama uso adamantino. Acá está. La característica de esta prolongación odontoblástica en la corona, porque estamos en la corona, porque en la corona no solamente hay esmalte, miren que la prolongación termina de una manera como un arbolito. Miren cómo se ramifica: 1, 2, 3, 1, 2, y inclusive uno pasa. ¿Ya está? Pero miren la prolongación del odontoblasto en la raíz, en la dentina radicular. También se puede unir colateralmente, como pueden ver. Colateralmente, pero miren, este es el cemento, este es el límite cemento dentinario. Y miren cómo llega al límite cemento dentinario. En forma de arbolito no, sino ya de una manera más dicotómica. Solamente como que se divide en dos. Miren, 1 y 2. Es un poco diferente. Esa es la característica. La característica de las prolongaciones odontoblásticas. Ya está. Matriz intertubular. Ya hemos visto que la pared del túbulo tiene una dentina peritubular que es muy calcificada, que es radiopaca. La matriz intertubular o dentina intertubular es la que está entre los túbulos. Chicos, presten atención, porque esta matriz, al
al ser poco mineralizado, o sea, es hipomineralizado, ¿no es cierto? ¿Qué va a predominar entonces? Dice hipo, o sea, tiene menos mineral, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa puede haber? A lo contrario, ¿qué puede haber? ¿En qué puede ser rico? En la parte orgánica, ¿no es cierto? Miren, la matriz intertubular tiene abundante contenido orgánico. Ahí estamos la proteína torácica del tipo 1, las otras proteínas que hemos visto. Ahí predominantemente está ese contenido orgánico. Miren, ¿por qué es importante? Miren, si nosotros producimos la descalcificación de la dentina, vamos a eliminar la parte mineral, el poco mineral que hay en la dentina intertubular, y miren lo que vemos, como unos hilos. Esas son las fibras. Esas son las fibras colágenas, en especial porque es la que más abunda, 90%. La afloración de esta, o ¿cómo les puedo decir? Yo coloco acá un ácido grabador, elimino su poco contenido mineral, porque tiene minerales, pero hipo, ¿no es cierto? Ya, elimina con el ácido descalcificador en los tratamientos de restauración, por ejemplo. Y me aflora la parte orgánica, la fibra colágena. Y es como un enmarañado, miren, como una malla así enredada de fibras. Así. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de esta matriz intertubular? Es muy importante, ya saben que en la dentina superficial es mayor que en la profunda, ¿no es cierto? Esta matriz intertubular, por su contenido, me va a permitir la formación de la conocida o de la famosa capa híbrida. Entonces, cuanto mayor dentina intertubular hay, mi restauración adhesiva será mejor, será más duradera. Entonces, no sé si ustedes tienen una idea de una restauración, solamente para que tengan una idea, hago una restauración en la dentina superficial. Llegó la caries al esmalte, está así, la caries, perdón, el esmalte está acá, el esmalte viene así, y en la dentina miren cómo se hace la caries. Entonces, entonces, remueves toda la caries, que no le llegado al punto, ahí nada más te llega, ya, hay un fondito más. Si la dentina, o mejor dicho, la caries que fuera superficial, ahí mejor, ahí, ya, hasta ahí nada más. Si la caries es superficial, elimino la caries, ha tocado mi dentina superficial, elimino la caries, hago la preparación cavitaria, ¿no es cierto? Se coloca, pues, para una resina que colocar el ácido grabador, un tiempo prudencial, siempre mayor tiempo en el esmalte que la dentina, ya saben que la dentina es vital, no le podemos poner mucho tiempo en el ácido grabador. Entonces, luego se lava, ¿no? Se coloca el adhesivo, y el adhesivo es una sustancia que se va a impregnar acá. Se impregna en la malla colágena, ¿no? Entonces se fotocura, todo un procedimiento en operatoria dental. Entonces, es importante esta dentina intertubular en el sistema adhesivo, en la retención de las resinas adhesivas de compuestos. ¿Ya? Entonces, la mejor adhesión de una resina en operatoria dental será, entonces, en la dentina profunda o en la dentina superficial. ¿Qué dice Santa? ¿Dónde dará la mejor retención? ¿En la dentina profunda o en la dentina superficial? Mejor retención. ¿Por qué? Estoy diciendo que la malla colágena es importante para formar la capa híbrida. Si hay capa híbrida, mejor retención de la resina. Entonces ustedes tienen que ver que va a haber mejor retención donde hay mayor dentina intertubular. ¿Y dónde hay mayor dentina intertubular? En la superficie. ¿Está bien? Ahora, en la dentina profunda es diferente. Sí hay tubos que son más anchos, pero hay menor dentina intertubular. Por lo tanto, la impregnación no va a ser ideal, pues, porque no hay mucha dentina intertubular. Habrá tubos, sí, pero la idea no es que tampoco se meta la resina dentro de los tubos, porque los tubos hacen que la dentina sea recontra permeable. Y yo coloco ahí mi material, por el tubo que es ancho, pasa la sustancia química, por ejemplo el ácido, va a pasar directamente a la pulpa y me la va a irritar. ¿Está bien? Entonces, cuando es dentina profunda requiere una
una base sanitaria, una protección de ese piso, de ese fondo. La mejor elección, chicos, siempre va a ser en la dentina superficial a media. Profunda, y hay que colocar un protector de esos tubos que te han dicho que son anchos. ¿Ya? Y no voy a conseguir una buena capa híbrida porque no voy a tener mucho esto. No voy a tener mucha matriz intertubular. No sé si me dejan entender. Esto es para que más o menos tengan una idea de la importancia del conocimiento de estas dos matrices. La intertubular, que se llama también dentina intertubular, y la importancia también que tiene la peritubular. La peritubular es la que está en la pared. Es hipercalcificada. Miren, ¿cuál es la importancia de la peritubular? Ante una lesión, por ejemplo, callosa, los odontoblastos comienzan a producir más minerales sobre esa pared, o sea, sobre la dentina peritubular. ¿Qué pasaría si una luz es ancha y le forma más dentina peritubular? ¿Qué va a pasar con esa luz ancha? ¿Sigue de mismo ancho o va a disminuir? Entonces, la dentina peritubular puede producir esclerosis de los túbulos dentinales. Pero también eso se da ante ciertas circunstancias. Esclerosis quiere decir mucha dentina peritubular hacen que la luz disminuya, ¿no? Disminuya, y obviamente la permeabilidad también disminuye. Eso sucede, por ejemplo, en las personas de edad avanzada. No tienen dolor, no tienen sensibilidad. ¿No? Es porque sus túbulos están entrelazados. Y solamente para corroborar, chicos, ya saben, peritubular, intertubular, cuál es más hipercalcificada, esta es menos calcificada. La importancia que tiene clínicamente, ¿no? Un poquito para que sepan que la dentina peritubular, si bien es cierto, es muy calcificada, pero se ha demostrado porque tiene una capa más hipomineralizada interna y otra capa más externa que también es hipo. Y la media es la capa hipermineralizada. Esa es la característica de la pared de los túbulos dentinales. Obviamente nosotros no vamos a ver eso es ultra microscópicamente. Las estructuras secundarias de la dentina se refieren a las estructuras hipomineralizadas también. Y dentro de ellas tenemos a las líneas de crecimiento. En el esmalte también el esmalte crece por una capa, otra encima y encima. ¿Se acuerdan ustedes que la amelogénesis, el ameloblasto forma esmalte y el ameloblasto tiene dirección centrífuga? En el caso de la dentina es al revés, tiene dirección centrípeta. Forma una capa y se va para el centro de la curva. Entonces, miren cuántas capas han formado. El odontoblasto formado primero esta primera capa, se ha ido para abajo. Forma 7 capas, se ha ido para abajo. Forma otra capa, se va para adentro. Otra capa y así durante toda la vida. Eso se llaman líneas incrementales. Las líneas incrementales indican el crecimiento por capas de la dentina. Pero hay dos tipos de líneas incrementales. Tenemos las de menor, líneas de menor o líneas de incremento menor, llamadas Montgomery, y líneas de incremento mayor que se llaman líneas de Owen. En esta imagen podemos ver las líneas de estas chiquitas, son las de incremento menor llamadas Montgomery, pero esta línea negra o la otra línea negra son las líneas mayores. Las líneas de Owen son las líneas mayores, de incremento mayores, se forman ante circunstancias como por ejemplo acá lo puesto, procesos inflamatorios, infecciosos, febriles en el neonato. Eso se va a caracterizar por eso, mayormente. ¿Ya? Son líneas de crecimiento, son estructuras hipomineralizadas. Tenemos la dentina interglobular, otra estructura hipomineralizada. ¿Cómo se llama? La dentina interglobular o espacio de Serman, ustedes saben que la dentina tiene varios patrones de calcificación. Tiene patrón globular. El patrón globular, ¿por qué se da? Cartopelito. Ahí están los cartopelitos, estos son los cartopelitos. Y tiene un patrón lineal. Justamente, eso ya lo hizo en el dentinogénesis. Justamente en el patrón globular pueden haber defectos.
Por eso se llama dentina hipomineralizada, espacio de cerna. Y los defectos en la calcificación globular, que es por carbohidratos, se da acá. Miren. Los carbohidratos, que son estos, deben de fusionarse, ¿no? Son producidos por los cromoplatos. Crecen y se fusionan, ¿ya? Todos tienen que unirse. Lo normal es que se una este con este, todo qué bonito, ¿no? Todo así. Pero ¿qué pasa? No se fusionan completo, se produce la calcificación, la fase de mineralización se produce, pero no es completa a este nivel. O sea, se produce una calcificación a este nivel en estos espacios de manera pobre, digamos. De manera pobre. Y estas zonas se llaman espacios de cerna, o también llamada dentina interglobular, porque está entre los glóbulos. Por eso se llama así. Entonces, esta es la segunda estructura, digamos, secundaria en la dentina. Es muy característico, miren, verlo a nivel de corona. Si yo digo que es el esmalte, miren, este de acá es el líquido dentina, que es onduladito, pestoneadito, para el tema de la retención y la alcance del esmalte con la dentina. Ven un espacio vacío acá, y luego viene esto. Estas estructuras, como unas golondrinas, hasta que se ve, esto, y lanzar los espacios de cerna. ¿Ya? Se aprecian en los preparados por desgaste. Hoy día lo veremos. Espacio de cerna. Mira, acá se ve como las masas globulares, cada masa globular se va uniendo, pero hay zonas donde no se unen. Donde no se unen es la dentina interglobular. Acá también esmalte, límite melodentinario, dentina, desde acá es dentina. Pero acá están viendo los espacios de cerna. Pero si se dan cuenta, hay una parte donde no se ven los espacios de cerna, está libre. Es esta. Esta. ¿Por qué acá no hay espacio de cerna? Presten atención. Debajo del límite dentinario no hay espacio de cerna. Es de acá para adentro, y en todas, miren acá. Acá está el límite del esmalte y acá está vacío, no hay espacio de cerna. Acá tampoco no hay espacio de cerna, y ahí viene para abajo. Entonces, quiere decir que la primera dentina que se formó, ¿dónde se ubica? ¿Hacia el límite o hacia la pulpa? ¿Qué me dice? ¿Hacia la pulpa? Hacia el límite, muy bien. Esa primera dentina es esta. Porque aquí te se ve más maduro, muy bonito. Este blanco que no tiene espacio de cerna, esta dentina es la primerísima que se formó en la dentinogénesis y se llama dentina de manto. La dentina de manto no tiene espacio de cerna. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque su mineralización es diferente. No es globular, es lineal por vesículas matriciales. ¿Ya? Es por eso. El defecto se da solamente en la calcificación globular. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que debajo de la dentina de manto, donde están los espacios de cerna, ¿qué dentina será? ¿Cómo se llama esa dentina? Repito la pregunta. Si esta es dentina de manto, que tiene mineralización lineal por vesículas matriciales, y esta son los espacios de cerna, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de dentina es esta? No, el defecto se llama interglobular, el defecto, la falla, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la dentina que está debajo de la dentina del manto? Circunpulpar. ¿Por qué? Porque protege a la pulpa. En este esquema podemos ver acá, lo voy a poner en puntitos, la dentina del manto y todo lo que está rodeando la pulpa, miren, todo el resto. Quiere decir que la dentina más gruesa aquí es la de manto o la circunpulpar. La circunpulpar. Hasta ahí lo voy a dejar ya. Digamos que todo esto es la dentina de manto, hasta ahí. Y todo lo que sigue adentro, rodeando la pulpa, todo esto será la dentina
circunpulpar. Recuerden que la dentina de manto y circunpulpar se llaman dentinas primarias. Y las dentinas primarias, que es la dentina de manto y la circunpulpar, tienen un límite, un tiempo de formación. ¿Cuándo termina la formación de la dentina primaria? Tarazona. ¿Cuándo creen que termina la formación de la dentina primaria? O sea, la de manto y la circunpulpar. ¿Cuándo terminará? ¿En qué momento de la vida del diente? ¿En qué momento de la vida del diente? ¿Estadio corona? ¿En qué momento de la vida del diente se seguirá formando dentina primaria, mejor dicho? Porque la primaria involucra la de manto y la circunpulpar. ¿Campana temprana? ¿Tartilla? ¿Qué dicen otros? ¿Nadie más? Miren, las dentinas primarias, que son dos, terminan de formarse cuando el diente entre en oclusión. Apunten ahí, cuando ya el diente oclusión está funcionando, terminará la formación de la dentina primaria. Ya no va a haber más dentina primaria. Cuando ya está masticando el diente. O sea, ya estamos en boca, ¿no? Funcionando, masticando los alimentos. Pero como hemos dicho que la dentina se forma durante toda la vida, entonces después de eso comenzará la formación de otra dentina. Si ya se formó la primaria, ¿qué sigue? Secundaria. Comenzará la formación de la dentina secundaria. Se formará entonces la dentina secundaria. ¿Qué pongo? Miren, ahí está la dentina secundaria. Durante toda la vida, miren, ahí está. La primaria fue la primerísima, la de manto. Luego sigue la primaria circunpulpar también, hasta que el diente empiece a funcionar. Termina la formación de la dentina primaria porque ya el diente comenzó a funcionar con su antagonista. Comienza entonces la formación por los odontoblastos que están acá. Ya comienzan a formar dentina secundaria. ¿Está bien? Secundaria. La dentina secundaria se va a formar durante toda la vida. De una manera lenta, en condiciones fisiológicas normales. Normales quiere decir que no debe haber caries, que no debe haber traumatismos, no debe haber desgastes, no debe haber erosiones, no debe haber reparaciones cavitarias, etc. ¿Está bien? Un diente inmaculado. ¿Existe? ¿Podrá existir? Entonces, ahí se forman las secundarias. Es una dentina fisiológicamente normal. Pero ¿qué pasa? La mayoría tiene que haber experimentado un proceso patológico como caries. Si hay caries como acá, es una que no tenemos por aquí. Miren, la caries ya llegó hasta la dentina acá. Y llegó acá, ya está, se pita la dentina. Comienza la formación por los odontoblastos de otro tipo de dentina acá. Y miren cómo me deforma la cámara pulpar, me la deforma. Si ya se formó la primaria, la secundaria, ¿qué dentina continuaría? La dentina terciaria. Pero la dentina terciaria solamente se va a formar en el sitio donde se dirige la lesión callosa, por ejemplo, o en el sitio donde se encuentra una erosión, un desgaste, no sé, una abrasión, etc. Un traumatismo. ¿Está bien? No es que la dentina terciaria se forme igual que las anteriores, rodeadas, no. Solamente en este punto, miren. El odontoblasto está formando dentina terciaria. Porque tiene que sellar ese sitio, como si fuera un callo óseo, forma como una barrera. ¿Por qué? Para evitar que la injuria pase a la pulpa dental. Eso se llama dentina terciaria. Entonces, la dentina terciaria se formará en condiciones patológicas. Es diferente a la secundaria. ¿Está bien? Durante toda la vida mientras que haya pulpa dental. Los odontoblastos son los que hacen eso. La otra estructura hipocalcificada, secundaria, en la dentina es la zona vanidosa del fondo. Ojo, la relación es así. Espacios de Serman o dentina
globular esa corona o adentina coronaria. En cambio, zona granulosa de Thomes es adentina radicular. Esa es la relación análoga. ¿Ya? Y estamos viendo acá al cemento dental. Todo esto que está acá es la dentina radicular. Miren, en la dentina radicular periférica, en este caso, se forman unos puntos negros como una especie de granulación. Se dice, hay varias teorías. Una de ellas se dice que es una especie de zona así clasificada también, como los espacios que se llaman en la corona, pero son más chiquitas y más abundantes, y forman como una especie de línea de grados. Esta es la zona granulosa del Thomes. Otras teorías dicen que los túbulos dentinales o cuadrículos dicen que hacen una curvatura final acá, hacen él, y luego se corta, la puntita final del tubo se corta y queda acá. Hay varias teorías. Solamente quiero que sepan que es una estructura histológica secundaria y combinalizada que se encuentra en dentina radicular. ¿Ya? Su origen puede ser diverso, pero es hipomineralizado. Zona granulosa de Thomes es adentina radicular. Espacio de Selman es adentina coronaria. Miren, ¿qué cemento será esto? Por ejemplo, cemento central. Y miren acá, ¿qué cemento es esto? Central. Ahí está el índice de cemento dentinario y esto sería la zona granulosa de Thomes y esto sería la dentina. Un corte transversal a nivel de la raíz, ¿no? Conducto radicular. Igualmente acá la dentina, zona granulosa de Thomes, y esto que está acá vendría a ser el cemento. Y miren el cemento celular, ¿qué preparado sería, creen ustedes? ¿Por desgaste o por recalcificación? Acuérdense que por descalcificación hemos visto el cemento con unos puntitos con un cemento. ¿Se acuerdan del cementocito y el cemento plasto? Ahora ya no quiero ocultar el tamaño. Bueno, ya. Este es un preparado por desgaste. Hoy día lo vamos a ver. Presten atención para que no se pierdan, chicos. Estas estructuras es el cementocito. ¿Se acuerdan del cementocito con el cementoplasto? Que vimos en la lámina de cuando vimos cemento, me parece. Cemento celular. En el desgaste no se ve el cementocito, se ve el cementoplasto, que tiene una forma de una araña, miren, con patitas calcófaras. Las patitas calcófaras miran hacia el ligamento. Acá estaría el ligamento. Esto vamos a ver hoy día en práctica. Este es cemento celular por desgaste. Por desgaste. Muy bien. La dentina tiene partes. Aquí está. Miren, si este es el esmalte, tiene una parte desde el punto de vista histotopográfico. Miren, chicos, el esmalte. Esto que está en negrito, pregunto, ¿qué dentina sería? Y lo que tenga azul o celeste, circunpar. Entonces, en la clasificación histotopográfica es cuando recién está formando con quien ya tendrá que formarse la punta de la raíz. En la clasificación histotopográfica, la dentina tiene tres zonas: manto, circunpar, y esta parte que está acá, que sería la predentina. ¿Esta qué dentina sería? Esta. Circunpulpar, porque está rodeando la pulpa, esta es la pulpa. Entonces, ¿cuál es la clasificación histotopográfica de la dentina? Dentina de manto, circunpulpar y la matriz dentinaria o predentina. En cambio, la clasificación histogénica de la dentina, ahí sí hablamos de los tipos de dentina. Y ya les he mencionado, tenemos dentina primaria, secundaria, terciaria. El detalle está en la terciaria ahora. Y hay una dentina que se llama esclerótica, que es una dentina que se puede formar la esclerosis, ¿se acuerdan? Se refiere a esclerosis de los tubos. La dentina esclerótica se va a producir ante un estímulo pequeño, pero una caries leve, que avanza lentamente, una caries no activa, se podría decir, porque hay caries muy activas. Pero se puede dar en este caso la dentina esclerótica, pero también les dije que se puede dar normalmente, fisiológicamente, en las personas de edad avanzada. Todos, que son jóvenes ahorita, van a llegar un momento a mi edad, ¿no? Van a tener este tipo de dentina. Todos vamos a tener este tipo de dentina. Eso es normal.
La esclerosis tubular en personas de edad avanzada es una respuesta normal fisiológica. Pero también se puede dar la esclerosis ante lesiones cariosas en pacientes más jóvenes. Pero la lesión cariosa, para que se dé la esclerosis tubular, tiene que ser leve, no una caries muy activa, rampante, no. Suave, ¿no? De avance suave, lento, ahí se esclerosis. Pero la esclerosis tubular no quiere decir que la hidroxapatita se mete en el túbulo, no. Quiere decir que la pared del túbulo, que se llama dentina peritular, va a aumentar y por ende disminuye la luz. Eso se llama esclerosis tubular, ¿ya? Entonces tenemos varios tipos de dentina, ya les he mencionado dónde está la primaria, ya les felizmente acá está, en esta imagen les puse, esta es la primaria, son estas dos, mantis y subpulpar, y tenemos la secundaria que está acá abajo. Igual se repite acá abajo, ¿no? En la raíz. El tema es la terciaria. Hablando de la terciaria, acá dice, tenemos terciaria reparativa y reaccional. Presten atención porque ahí está el detalle. La dentina terciaria, tenemos una dentina reparativa y otra que se llama reaccional. La diferencia está en el linaje de odontoblastos, por ejemplo. En la reparativa, empezamos con la reaccional. La reaccional también se llama reactiva. Es una dentina que se forma por odontoblastos que se diferenciaron cuando se formó la dentina, digamos, ¿no? Es el linaje. Pero ¿qué pasa con la dentina reparativa? Es una dentina que se va a formar por odontoblastos que ya, o sea, los odontoblastos perecieron, los primeros odontoblastos perecieron, murieron, y se va a formar otro nuevo linaje de odontoblastos. ¿De dónde? De la pulpa, de las células madres, de las células citomesenquimales de la pulpa, se diferencia nuevo linaje de odontoblastos, y esos odontoblastos van a formar la dentina reparadora. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en el primer caso de la dentina reaccional eran odontoblastos que se diferenciaron en la dentinogénesis, ¿no? Los primeros. Quiere decir que la dentina reaccional, que es terciaria, se ha formado de una caries leve o grande. Repito nuevamente la pregunta. Si la dentina reaccional es una dentina, ¿qué le dije? Que se forma por el linaje de los odontoblastos que deformaron la dentina, la dentinogénesis, que iniciaron el género, ¿cierto? Y forman la dentina reaccional de manera lenta, bonito, regularmente, no hay deformación de los túbulos, ¿no? Porque la caries, porque la caries tiene que ser leve, pues. Entonces, en cambio la otra, la reparativa, dice, murieron los odontoblastos, porque no pudieron. Aparecen nuevos odontoblastos de la pulpa, porque entonces son reemplazados, son muertos, se reemplazan, y forman la reparativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que la lesión es más grande, intensa, se puede decir así. ¿Está bien? Entonces, ya saben ustedes, acá está, esta de acá, la reparativa, ante agresiones más grandes, ¿no? Y reaccional ante agresiones más leves. Y ya saben que odontoblastos tiene que ver con cada uno. Ahí está. Ahora sí, miren, yo tengo una lesión, así la lesión está en el esmalte, así está en el esmalte, chicos. Esa lesión, ¿no? Digamos que tiene una repercusión a nivel de la dentina. Así sea un desgaste para hacer una corona de un diente sin lesiones cariosas, la repercusión también va a la dentina y por ende a la pulpa. Ojo, eso hay que respetarlo, los espesores. Entonces, un estímulo leve, miren lo que sucede en la pulpa. Los odontoblastos, que se diferenciaron en la dentinogénesis, ahí están produciendo, ¿no? La dentina reaccional. Pero si la lesión es ya más profunda, más grande, ¿no? Ya el odontoblasto no pudo, se renovó por mitosis, las células citomesenquimales se han diferenciado y han formado nuevos odontoblastos. Y esos nuevos odontoblastos formarán la dentina reparatoria. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda, pregunta? Ya se perdieron. Entonces, fisiológicamente, ya eso lo vamos a decir, ya lo van a leer.
La dentina tiene una función mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque protege el esmalte. ¿De qué lo protege? De los impactos máximos. Vamos a hacer una resumen rápidamente. Defensa, actividad, la dentina también tiene una, fisiológicamente hablando, tiene una actividad defensiva. Miren lo que hace. Forma la dentina esclerótica. La dentina esclerótica es una forma de defensa porque te está sacando el túbulo. ¿Para qué? Para que el invasor bacteriano cualquier otro no pase efectivamente a la punta. La esclerosis es una forma de defensa. Y la dentina esclerótica, también conocida como translúcida, ¿no? Y la dentina de tracto desvitalizado, que se relaciona con la dentina reparadora, porque los túbulos inclusive van a morir, porque el daño es mayor. Sin embargo, se puede recuperar dependiendo de la intensidad, ¿no? Entonces tenemos función defensiva, tenemos la formación de dentina esclerótica, que es la primera barrera de defensa, que conlleva a una dentina reaccional, primera barrera de defensa, y luego tenemos la dentina opaca o el tracto desvitalizado, ¿no? Que es la dentina que conlleva a una dentina de reparación a nivel de la pulpa, que te deforma la cámara pulpar. En la dentina se va a ver la esclerosis, la translucidez, pero a nivel de la pulpa, ¿qué se va a ver? En la cámara se va a ver la dentina reaccional. Acá. En la dentina se va a ver la dentina opaca, el tracto desvitalizado, los óvulos muertos. Pero a nivel de la pulpa, los odontolados estarán formando la dentina reparadora. Porque se supone que acá en el real, acá. Ahí lo tenemos acá, ¿no? Vean la caries, está en la dentina y miren cómo los tractos ya se van desvitalizando. Y obviamente se deforma la cámara pulpar. Lo que les decía, ¿no? Tenemos acá la dentina translúcida o esclerosis por tiene minerales, se ve así, es la dentina. Pero repito, a nivel pulpar de la cámara, los odontoblastos están formando dentina reaccional. Acá, en la dentina opaca, esta es la dentina opaca o de tracto desvitalizado, vean aquí en la cámara que está formando, ¿qué dentina está formando? Reparación. Ahí está. Y esto hace que se deforme la cámara pulpar. Este es el dentina y este es el nivel de la cámara. ¿Por qué duele el diente? Porque la dentina también tiene, fisiológicamente hablando, tiene función sensitiva o actividad sensitiva. Miren, existen varias teorías, ¿no? Esta teoría, solamente la voy a mencionar, innervación directa, la teoría de transducción, la teoría hidrodinámica de Bramson. De las tres, la válvula es la tercera. La primera dice que en el túbulo está la terminación nerviosa. ¿Qué les he dicho? La terminación nerviosa no está a lo largo del túbulo. Acá en la teoría propone que en el túbulo la terminación nerviosa se encuentra desde la pulpa hasta el límite melodicinario, de tal manera que cuando la lesión está en esmalte se siente dolor, por ahí pasa por el nervio, hacia la pulpa. Y eso está descartado porque las fibras nerviosas amielíticas solamente están en el túbulo en su tercio inferior hacia la pulpa, no están a lo largo. ¿Ya? La teoría de transición odontoblástica dice que el odontoblasto es una fibra nerviosa. Imagínense, dicen que es como un axón. La fibría de todo es como un axón. Dice que la fibría, como dentro del túbulo hay también fibras nerviosas amielíticas, se conectan los dos y producen la sinapsis. Descartada. Y la única teoría que es válida hoy en día es la hidrodinámica de Bramson. Y esa teoría se basa en lo que ya les dije. ¿Cuál es el contenido del túbulo? ¿Qué más? ¿Nada más? Líquido glicólico. Y puede haber filetes nerviosos que lo acierten bien. Muy bien. La teoría hidrodinámica de Bramson, tomen nota, se basa en el contenido del túbulo dentinal. Entonces, es más creíble, ¿no? Dice que hay un líquido tisular o tempor dentinario que está la fibrilla y también hay terminaciones nerviosas hacia la parte inferior del túbulo, ¿no? No en todo el túbulo, ¿no? Entonces, Bramson determinó que cuando hay una injuria, así sea en el esmalte, o en la dentina o a nivel del límite melodicinario, dice que esa injuria sea física,
química o biológica, ¿no? Pasa a través del túbulo y en el túbulo su contenido acuoso principalmente se comienza a mover, ¿no? De arriba para abajo y de abajo para arriba. Ese es el túbulo y el líquido se va moviendo. Por la injuria, ¿qué le pasará a la fibrillas de Torres? También se comienza a mover, ¿no? Ay, pues ya loca ahí. Es la única explicación. Y ese movimiento hace que, si está el túbulo acá, y acá, debajo de los odontográficos, no crean que en la pulpa no hay nervios, acá abajito hay nervios, ¿no? Ya la próxima clase les diremos. Esto es un plexo nervioso muy importante que viene del quinto par craneano. Este plexo se llama el plexo nervioso de Rashkov. No se preocupen, eso veremos en pulpa. Lo que les quiere decir que las venas nerviosas que les decía que van a los túbulos y vienen de ahí del plexo y se meten así. Pero las fibras nerviosas llegan ahí nada más. No llegan a lo largo de todo el tubo. ¿No? Llegan así, las fibras nerviosas. Son amielíticas. Aparte hemos dicho que hay agua. Aparte está la prolongación de los odontoblastos. ¿Sí? Miren cómo se combina. Ahí está la prolongación. Si la prolongación de los odontoblastos pasa el límite medio ordinario, se convierte en uso. Ahí está. Entonces tenemos agua, encima hay agua. Entonces, cuando hay una injuria en el esmalte, en el líquido, en la dentina, ese contenido se comienza a mover, se produce un cambio de, digamos, de la parte hidráulica, se produce un cambio hidráulico, ese líquido, ¿no? Movimiento. Y como acá están las fibras del plexo nervioso de Rashkov que les estaba diciendo, ¿qué pasará si el odontoblasto, su cuerpo está acá, y si la febrilla se encoge, se contrae, le pasará por el cuerpo del odontoblasto? Se va a mover. Pues. ¿Y aquí está acá? El plexo nervioso de Rashkov, quinto par craneano. ¿Lo va a presionar, sí o no? Dolor. Ahí se produce el dolor. Esa es la explicación de la teoría hidrodinámica del Ramsay. El cambio de presión hidrostática, ¿no? Que produce esa presión mecánica a las fibras nerviosas que están inmediatamente debajo del odontoblasto. Tema de la próxima clase. Entonces, el dolor de la dentina es un dolor espontáneo, es un dolor reversible, puede ser con una caries pequeña. Tú retiras la caries, desaparece el dolor. Quitas la causa, desaparece el dolor. En cambio, el dolor de la punta es muy diferente. Entonces, esta teoría explica el dolor del diente. Ya está, ya lo que les expliqué es acá. Ahí está el odontoblasto, las fibras nerviosas, la teoría de Tomes, el líquido tiene que moverse, producir un cambio de presión hidrostática y el dolor del diente, que es espontáneo. Parte clínica, por favor. Ya, ¿cuánto acabamos? Sí, preciso. Dentro de las consideraciones clínicas, chicos, la dentina sufre cambios, sufre alteraciones. Uno es el factor genético, y por el factor genético podemos tener lo que se conoce como la dentogénesis imperfecta y la displasia dentinaria. ¿En qué momento se da? En el momento de la dentinogénesis, ¿no? Cuando se produce la formación de la matriz, falta de la maduración de la matriz de repente, o el mismo proceso de la mineralización. Entonces son problemas ya de tipo genético hereditario. Pero hay algo que sí tienen que reportar y saber, ¿no? Hay alteraciones de nuestra dentina por caries. Eso se llama alteración patológica. La caries, ¿no? Puede estar, miren, si se dan cuenta está en el esmalte, quizás ya está llegando a límite, no sabemos, pero todavía no hay hueco, no hay cavidad como tal, ¿no? Ya tienen que ir pensando que ahí hay esclerosis de la pulpa, o sea, dentina translúcida, ¿no es cierto? Y a nivel de la capa debe haber dentina racional. Ya tienen que ir pensando en eso. Pero cuando ya hay cavidad, miren, ya hay la cavidad, ¿no? Hay que eliminar todo con cuidado, inclusive la parte más profunda para no tocar cuerpo pulpar. Entonces ya estamos hablando pues, de una dentina a nivel de cámara, a nivel de pulpa, una dentina refractiva. ¿Sí? Refractiva. Entonces la caries dental es una de las enfermedades más predominantes de calidad bucal, que no solamente invade el esmalte, sino también puede estar a nivel de la. Y esto, ustedes cuando entren a la clínica tienen que tener una pieza de mano que tenga varias salidas de agua, ¿no? Se llama refrigeración, ¿no?
La refrigeración te va a evitar esto, que es una injuria física, que se llama calor friccional, ¿no? El calor, ustedes cuando trabajen sin agua van a sentir un olor a quemado, ¿no? El vidrio se quema. Y eso le vas a producir, eso es microscópico, como la dentina tiene túbulos, vas a producir esa reacción en la tequila de tope, y inclusive el cuerpo de los odontoblastos se puede ver afectado. Entonces, la importancia que tiene la buena irrigación para evitar esto, ¿no? Para evitar inflamación pulpar, ¿no? Inclusive, como dije, la necrosis pulpar. Miren, la desecación de la dentina, chicos. Este es un punto que yo también he trabajado con usted, bueno, hace ya varios ciclos, estuve en la clínica trabajando en lo que es el área de endodoncia. Yo soy endodoncista de especialidad. Entonces, en una cavidad profunda, los chicos se mataban por secar el fondo de la cavidad. Yo pregunto, en una cavidad profunda, ¿cómo sería ese sustrato dentinario? Si hemos dicho que los túbulos son más anchos, hay menor dentina intraocular, que el tubo tiene un contenido. El sustrato dentinario en una cavidad profunda, sobre todo, ¿no? Ya saben que toda la dentina tiene túbulos y tiene contenido. ¿Será totalmente exento de agua? ¿La dentina será seca? Si estás cortando el tubo cuando haces una cavidad en operatoria dental, porque al hacer la cavidad cortas, seccionas una parte del tubo, ¿sí o no? Y el tubo tiene agua. La dentina es un sustrato húmedo durante toda la vida, siempre. Por su contenido acuoso, tiene picor dentinal. Entonces nunca vamos a lograr tener pues una dentina seca. Eso hay que evitar esto, que se llama desecación de la dentina. Tratamos de secar la dentina y miren lo que vamos a hacer aquí. Y le echamos aire. Este es el odontoblasto, estos son los tubos, se supone que de acá para arriba la dentina. Miren lo que podemos, con la desecación podemos hacer que inclusive los túbulos, o mejor dicho, el odontoblasto pase al túbulo. Absorbemos el odontoblasto por aspersión, lo llevamos hacia el túbulo. Y eso es una alteración. Y eso es una iatrogenia. Eso se llama iatrogenia. Entonces no podemos pretender secar una dentina que eminentemente es húmeda. Las dentinas son húmedas. No podemos desecar nunca, colocar directamente nuestra jeringa triple del aire en una cavidad que esté en dentina. Y por último, las profundidades. Las profundidades o las cavidades que se preparan, miren, ya les he dicho, siempre el mejor pronóstico con una cavidad que está en la dentina superficial para arriba. Podemos hacer un tratamiento operatorio, una restauración sin colocar una base, tan solo con la misma el adhesivo, ¿no? Podemos hacer un sistema retentivo adecuado. Hay una buena matriz intraarticular, va a haber una buena capa híbrida, es decir. Pero a medida que vamos avanzando, tienen que recordar por favor esto cuando entran a la clínica. A mayor profundidad, mayor riesgo que el material penetre directamente hacia la pulpa, que inflame, hasta que pueda necrosar la pulpa dental. Entonces, acá sí es muy importante colocar pues un protector de ese piso dentinario que quede. Si ya tocó un cuernito pulpar, la cavidad, a veces por accidente tocamos un cuernito pulpar, pero si todo está limpio podemos pretender colocar materiales que nos produzcan la dentina reparadora. Imagínense, por ejemplo, el dióxido de calcio, hay otros materiales más modernos. Podemos lograr eso. Eso se llama recubrimiento pulpar directo. ¿Por qué? Porque hemos expuesto un cuernito pulpar, pero todo está limpio. Pero a veces el compromiso pulpar es por caries, a veces. La noxa, la patología, los microorganismos ya comprometieron pulpa. Probablemente si esa pulpa no se recupera, sea para el microorganismo. Creo que esa es la última. Entonces hay que tener en cuenta los materiales dentales también actúan pues, como citotóxicos. Conclusiones. La dentina es un tejido muy importante, ¿no? En la salud del diente. Su estructura y respuesta varían según el contexto clínico. Comprender su fisiología es muy importante para la parte clínica. Muy bien, hasta ahí. Esto lo dejamos para la próxima clase. ¿Okay?